A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Ostar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflari. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Ostar Online. Y el día de hoy tenemos un videazo de cómo crear alas nivel 1, nivel 2 y 2.5. Para las alas nivel 3 tendré un video especial, como a la vez alas nivel 4, así que estén atentos al canal. Pues para el video del día de hoy, lamentablemente no voy a usar contenido exclusivo del GMO, porque pues lamentablemente en el GMO tengo cuentas que ya sobrepasan el nivel 700 para arriba. Así que crear alas nivel 1, nivel 2 y 2.5 la verdad no me está sirviendo para nada. Así que por el momento estaré usando de referencia y de ejemplo, y que de hecho este servidor está muy pero muy pegado a lo que es del GMO. Y es que estoy hablando de Prime Moo, que viene a ser un servidor patrocinador de quien les habla, pues compa. Así que para ese, pues bueno, para este videito he usado este servidor como ejemplo. El resto viene casi a ser lo mismo, es lo mismo de Webzen, las creaciones, así que no se te va a hacer nada complicado si es que lo aplicas también en el GMO. Y si no, también si quieres probar el servidor, ahí te estaré dejando en el resumen el link para que estés al tanto de qué servidor secundario estoy jugando, pues, ¿no? Dicho esto, ahora sí, compa, nos vamos a mapa de Noria, donde ahí empieza lo más suculento de crear alas. Así que vamos para allá. Bueno, ahora sí me encuentro en el mapa de Noria. Lo primero que te puedo aconsejar es que si pues estás en nivel 100, en 150, ya te vas proyectando más o menos de qué necesitas de los materiales. Obviamente entre uno de ellos te voy a aconsejar que consigas el arma, pues al menos de la familia de los chaos, pues, ¿no? De los chaos. ¿Qué son esto de los armas chaos? ¿Qué quiere decir esto, compa? Las armas chaos son armas muy especiales, se podría decir entre comillas, y pues obviamente tendremos en esto pues bows chaos, como también axe chaos, y también hay un chao flicking staff, pues, ¿no? Entre estas tres armas son muy especiales y que de hecho va a depender de ti, de las misiones de la elfa que te va soltando, pues, ¿no? La elfa te va a dar varias cadenas de misiones, hasta hay momentos en que incluso te va a dar ítems más 7, más 8 sin opciones, y puedes convertirlo incluso a las piedritas Lesser Magic Stone o Low Magic Stone, que sería en el GMO. De hecho tengo un videito pues bueno, explicándote cómo puedes conseguir estas piedritas verdes, porque créeme que te va a servir muchísimo para crear tus alas, como también las azules y las púrpuras, pues, ¿no? Ya entrando en ese tema de los Magic Stone, recomiendo ver ese video, pues, ¿no? Como les dije al inicio, es necesario conseguir un Chaos Armor, pues, ¿no? Ya sea Axe, Bow o Staff, pues, ¿no? Porque a partir de estas armas vamos a poder crear las alas nivel 1. Pero me dirás, Osnar, la verdad es que he tenido muy mala suerte, he hecho las misiones de la elfa y no me suelta ni un arma Axe Chaos o un Bow Chaos o un Staff Chaos. Así que la única manera para poder crear un arma Chaos es, pues, diría yo, irte primero al mapa de Karutan. Y te dirás, Osnar, ¿para qué voy a ir al mapa de Karutan? Pues simplemente vas a ir a un NPC gordito que está justo, estoy llegando con el DL, que se llama el Mercantile Bolo, pues, ¿no? Hablas con este NPC y te vas a comprar este de aquí que dice Sign Crossbow, que está más 3. Y de hecho solamente compras este crossbow y te recomiendo que lo subas hasta más 4 con un Level of Bless que tengas por ahí, o si tienes ahí un soul, si es que te falta obviamente Bless, métele un soulcito y ya se hace más 4, y con buenas opciones pues vas a poder crearte armas chaos cuantas veces quieras. Y solamente yéndote al mapa de Karutan compras este crossbow y de inmediato te vas al mapa de Noria, otra vez aquí a la maquinita del Chaos. Tengan en cuenta que pues es necesario tener una buena cantidad de Zen, eso sí, recomiendo al menos ya estar manejando más de 50 millones de Zen para poder hacer todas estas creaciones, pues, ¿no? De alas, de arma Chaos o 2.5 o la 2, pues, ¿no?
Así que compa, dicho estas cosas, simplemente vas a la maquinita del Chaos, conversas con el clásico Goblin, vas a la cuarta pestaña, perdón, donde dice Chaos Weapon Combination, pues, ¿no? Simplemente le das clic aquí y pones tu crossbow, pones ahí un Jewel of Chaos y tienes un 74 de probabilidad de que se crea el arma Chaos. Recomiendo, pues en esta ocasión yo tengo aquí este crossbow que ni siquiera tiene lag y muy buenas opciones que digamos. Las opciones secundarias de hecho se agrega gracias a los Jewel of Life, así que tener en cuenta ese detalle. Simplemente eso, le das Combinated, le das OK y voilà, se va a crear tu arma Chaos. Si tienes mucha suerte te va a salir con varias opciones, ya sea con lag y más un adicional de 16, tal vez, no lo sé, pero en esta ocasión parece que salió más 0, sí, salió más 2 y pues con un adicional de más 8, pues no, una opción más 8, pues bueno, pues no está nada mal. Le puedes meter unos Soul si es que te sobra Soul o Bless si tú quieres, pero la idea es que llegue sí o sí hasta más 4, pues no. En esta ocasión pues este Chaosito lo voy a guardar por ahí, creo que lo voy a vender porque tengo varios aquí para poder crear alas nivel 1, pues no. Así que compa, vamos a empezar a hacer ahora sí las alas de nivel 1. Así que corre video. Bueno, ahora sí, adelantando un poquito el video porque he podido pues un poquito ordenar mis ítems para poder crear las alas de nivel 1 y que es cierto, me falta ordenar un poco más. Recuerda que tus chaos los tienes que separar simplemente con el Boundly, aquí mismo, perdón. El Boundly es para juntar todas las gemas, pero aquí le vas a dar acá en dividir, simplemente le das acá clic y le das OK, pues no, va separando los chaos, pues no, en este caso necesito uno por uno porque vamos a crear varias alitas de nivel 1, pues no, así que voy ordenando un poquito mi inventario y simplemente acá también es necesario crear los Low Magic Stone o acá en el Prime Mu le dicen Lesser Spirit Stone, pues no, en el GMO tiene otro nombre, así que tener en cuenta ese detalle. Yo por ejemplo le meto hasta máximo 15 piedritas nada más para poder crear estas alas de nivel 1, pues no, después vamos a separar un poco más, así que tenemos varias formas para poder crear. Vamos acá al Chaos Goblin, le damos a la primera opción y en esta ocasión vamos a meter a mi mejor arma Chaos que tengo, que vendría a ser este Axe más 12 de DMG, pues no, acá está, le metemos un Chaosito y después le metemos el Magic Stone. Ya saben, tengo un video hablando de cómo conseguir los Low Magic Stone, los Medium y los Easter, pues, ¿no? Le das acá clic. Hasta incluso, de hecho, ya ni siquiera necesita los Low Magic Stone porque pues tiene la opción con lag y tiene más 12 de DMG. Así que mientras más el arma Chaos tenga mejores opciones y esté algo mucho más elevado, las probabilidades de suerte de que te salga alas nivel 1 es mucho más alta. Tengan en cuenta ese detalle. En el caso de que por ejemplo tengas ahí tu arma, por ejemplo este Chaos natural, si lo sacamos aquí va a cambiar muy significativamente el porcentaje, hasta incluso si ustedes se dan cuenta llega a solo un 25% de éxito. Por eso si tú quieres mejorar esto y solamente tienes esta arma Chaos que lamentablemente te salió eso, puedes meter las Low Magic Stone, pues no, y miren, voilà, cómo aumenta el porcentaje de éxito. Como les dije, compa, es solo un ejemplo. Así que, pues bueno, vamos a meter la mejor arma Chaos que tengo, que viene a ser este Axe. Así que le damos OK, porque no necesita los low. Le damos Combinate y voilà, me salieron capita de White Magic, pues, ¿no? Del White Wizard, pues, ¿no? Que sería del Kundum, pues, mejor conocido como el Kundum. Una capita de Kundum, la verdad que pues, está bonito la capita del Kundum. Lo vamos a poner aquí en mi inventario de ventas, porque pues la verdad lo vamos a rematar ahí un blesecito por ahí, pues no, en fin, para más adelante. Vamos a crear más alitas de nivel 1, ya saben, en esta ocasión este Electric Staff solamente tiene adicional más 4 de DMG. La verdad el porcentaje va a ser un poco mínimo también, vamos a ver, ¿ves? Un 25% porque no tiene la opción con lag, y a pesar de que está más 7, pero pues el DMG más 4 al menos da ese 25%. Por eso es importante tener los Lesser Spirit Stone, o mejor conocidos como Low Magic en el GMO. Le das acá clic y voilà, aumenta significativamente, me cobra 1.000.000 de Zen, es casi lo mismo que pasa en el GMO, así que tengan en cuenta ese detalle también. Le das Combinate y vamos a ver qué suerte tenemos, y alitas de Dark Knight, pues no, más adicional, más 4, bueno, unas alitas ahí sencillitas para ver quién pollito que está comenzando su aventura aquí en el Prime. Le damos también otra vez Combinate, vamos a ver si tenemos suerte con este Axe. Este Axe sí no necesita pues tener los Low Magic, le das OK y voilà, alitas
alitas de Curse. Bueno, para una Summoner por allí. Ahí estaremos regalando para la gente del Prime. Así que ya saben, directos en mi canal de Twitch de Prime Mu. Así que continuamos con otra vez. Otra alita más vamos a crear. Sí. Vamos a un poquito a dividir esto. Unas piedritas de Low Magic, si quiere unos 15 como la suerte para llegar al 100%. Le damos acá al Goblin y pues le metemos aquí. Miren, incluso este Axe está mucho mejor, pero vamos a darle suerte a este Bowcito, pues, ¿no? Le metemos otro Chaucito por ahí, tenemos 100% por los Low. Le damos OK y alitas de Maguito. Bien, con una opción de damage más 4. Bueno, tenemos otra alita más de Maguito. Vamos a ordenar un poco aquí el inventario. Y esta alita sí, definitivamente me está ocupando mucho espacio porque vamos a terminar de hacer todas las alas de nivel 1. Pues no, vamos a meter un chaucito por ahí, un blesecito para los pollitos del Prime. No, damos OK. Y le damos OK. Y esta alita también, Esta alita también la vamos a poner acá para que no me ocupe espacio. Y listo, ahora sí, como último, vamos a crear la última alita de nivel 1. Le damos igualito lo mismo. En esta ocasión ni siquiera necesita los Low Magic porque tiene muy buenas opciones y está más 7 y con opción lag. Así que solamente sacamos ahí un chaucito. Le damos acá un chaucito más y creamos otra alita de nivel 1. Iguala, otra alita de mago, pero recontra peladas. Qué lástima, no ha salido ninguna con la opción con lag. En fin, compás, esto sería el método para poder crear alas nivel 1. Ahora sí, vámonos por las alas nivel 2. Y también hay una anécdota que les voy a comentar al momento de crear estas alitas. Sí, así que pues vamos a adelantar video. Bueno, ahora sí, vamos a la creación de alas nivel 2. En esta ocasión necesitaremos materiales muy específicos. De hecho, estas plumitas que les estoy mostrando se llaman las Lodge Fate, pues, ¿no? Estas Lodge Fate te dropean en los mapas de Icarus y en Canturu 2, pues, ¿no? Las Lodge Fate son muy pero muy necesarias para poder evolucionar tus alas. Recuerda que es necesario tener alas nivel 1, al menos que estén en más 7 y con el máximo de opciones, pues, ¿no? En este caso el DMG lo tengo a más 16 y la única forma es metiéndole Jewel of Life. ¿Por qué digo esto? Porque vas a tener mejores probabilidades de poder tener éxito al momento de crear tus alas de nivel 2. Y si en el caso estás buscando pues ya capa, que viene a ser pues capa para Dark Lord, tal vez para una Grow Lancer, un Rage Fight, un White Mage, sí es necesario farmear lo que es el Monarch Crest. Que el Monarch Crest mayormente te dropean en los mapas elementales, que vendría a ser mayormente en el mapa de Devender. Créeme que en Devender abundan mucho los Crest y no vas a tener ningún problema para poder crear capas para clases especificadas, pues, ¿no? Al igual que como crear las alas nivel 2 de las clásicas, que por ejemplo ahora les voy a mostrar. A ver, un segundito, vamos a dividir un poco los chaos, porque los chaos siempre te piden para todo, pues, ¿no? Vamos aquí al chaos Goblin. Simplemente pones las alas nivel 1, pones ahí el chaos, pones ahí la plumita y voilà. En esta ocasión tengan en cuenta que en estas alitas de nivel 1 están más 7 y tienen la opción máxima, DMG más 16. Es la única forma para que pueda tener este porcentaje. Porque de hecho, si tiene la opción muy baja, en este caso DMG más 12 o más 8, créeme que los porcentajes de probabilidad de éxito va a ser mucho más bajo. Así que recomiendo que tus alitas de nivel 1 estén más 7 y que tengan al full la opción de life, ¿no? Y así, compa, es la única forma para poder crear las alitas de nivel 2. Y en el caso pues de que tú necesites las capas, simplemente cambias la plumita por el crest y es lo mismo. Como les dije, el costo de Zen prácticamente es de 5 millones. Así que, como les dije al inicio, es necesario farmear buen Zen. En esta ocasión yo no estoy buscando capas, porque la verdad ya creé las capas de nivel 2 ya creé capita para mi DL. Así que no es necesario, porque sí necesito de otras clases, pues, ¿no? Le damos aquí a la plumita. Esperemos tener suerte para poder crear. Tenemos un 90%. A pesar de ello, todavía queda ese 10% de pena, pues, ¿no? Esperemos que tener suerte. Le damos Combinate y creamos alitas de Summoner. Bueno, al menos peladas. Pues bueno, que pensaba tener unas mejores, pero es lo que hay. Unas alitas
de nivel 2 de Summoner, una Wind Despair, que no están nada mal. Al menos hay que meterle algunos life para que tenga opciones, pues, ¿no? Y ahora sí, vamos con el segundo intento. Esperemos poder crear muy buenas alitas. Tengo estas de Elfita, que incluso en esta ocasión tiene la opción máxima de HP, que está más 4%. Le vamos a poner aquí. Y en esta ocasión, pues bueno, por este video tutorial vamos a usar el Crest, pues, ¿no? La verdad no necesito capas, pero bueno, para este video ejemplo, pues vamos a crear una capita, pues, ¿no? Le damos acá, ok. Esperemos tener suerte, ¿eh? A veces se quema a pesar de ser un 90%. Le damos acá y voilà, creamos de Grow Lancer. Y bueno, al menos tiene un 2% de HP para poder crear las alas 2.5. Y así sería con Varito la creación de alas de nivel 2, como también capa de nivel, pues nivel 1 sería, pues, ¿no? Porque es la creación solamente de capa. Bien, compás, ahora sí organicé un poco mejor mi inventario para poder crear estas alas 2.5. Recuerden que existe 4 modelos que viene a ser una capita, perdón, unas alas de vida, que es solamente exclusivo para Elfa. Tenemos a las alas de Magic, que son alitas obviamente exclusivas para que viene a ser el Summoner, el White Mage, el Dark Wizard, por ahí el Gun Crusher también lo puede usar, incluso el Magic Gladiator. Y también tenemos lo que es las alitas Chaos, pues, ¿no? Las Wing of Chaos, que solamente lo puede usar el Dark Knight, lo puede usar también incluso el Magic Gladiator y también la Slayer, pues, ¿no? Son alitas, ahí son 4 modelos, los 2.5. En esta ocasión, pues, cuento con 3 materiales, que vendría a ser justo el Hellmined Later, que obviamente este material lo dropea el boss Hellmined, que le encontrarás en Aida 2, que viene a ser un boss muy específico y que de hecho se te debe hacer muy conocido, porque para hacer la misión de nivel 400, sacar la rama Master, es necesario huntear este boss. Al igual tienes que tener, si quieres crear las alitas las Wing of Magic, es necesario pues farmear las alitas del Fénix, el Dark Phoenix Flame, pues, ¿no? Como les dije, es muy similar a las misiones de la rama Master. Y en el caso de que solamente tienes una elfa y necesitas sí o sí las alas 2.5, puedes ir a cazar al Death Knight, que está, al Death Knight, Death Knight, perdón por el inglés. Lo encontrarás en el mapa de Tarkhan 2, en el boss, que de verdad sirve muchísimo y te dropearán estos ítems, pues, ¿no? Lamentablemente no tengo el Death Knight Bone, que es para crear capas 2.5 y que de hecho le sirve muchísimo a la Grow Lancer, al DL y al Rage Fight. Lamentablemente no tengo este material porque no he ido a farmearlo, y pues usualmente sale este boss en el mapa de Lockstower. Así que sí te voy comentando que no sé, no he visto en GMO si se puede dropear estas cositas, los bosses. No he visto gente que ha estado creando alas 2.5. La única forma para poder crear alas 2.5 es yendo al Prince Jaume, que está en Elveland, y te dropea pues una especie de pues una poción que te va a ayudar a crear de frente las alas 2.5 hasta incluso a más 13, que tengo entendido. Pero lo tradicional sería creándolo, farmeando a estos bosses. Lamentablemente en GMO creo que ya no está disponible, y si algún compa del GMO me puede explicar si ya está disponible poder crear esto, sería Gucci, pues, ¿no? La verdad sería de mucha ayuda, cosa que lo dudo muchísimo porque en el market de GMO no he encontrado estos materiales. Pero en fin, aquí en temas generales vamos acá al Chaos y viene a ser casi lo mismo. Recuerden que las alas recomiendo que tengan la opción con lag y súbanlo a más 7 y que tengan las máximas opciones de life. En esta ocasión tengo unas alas más 7 que tienen HP más 4%, que ya está full, y puedo crear alitas life. Por ejemplo, necesito un Jebel Chaos, un Curation, y con eso ya tengo solamente un 60%. La mayoría de personas le meten un Medium Magic Stone, pero lamentablemente en esta ocasión no cuento con esas piedritas, pues, no cuento con los Medium Magic Stone, pero tengo un 60%, no está nada mal. Y yo siempre he hecho esta especie, pues, un poco de, diría yo, de un poquito ahí de cábala, por decirlo así, que siempre me voy aquí al NPC a comprar ciertas pocioncitas. Aunque tengo acá unas pocioncitas de vida, de pote de vida, simplemente voy acá al Goblin, le doy acá y le meto, por ejemplo, unos 3 por ahí, más o menos, para ver si tengo suerte unas pociones de SD. Le damos ok, y pues bueno, salieron casi todos perfectos, ¿no? En fin, estamos un poco tentando a la suerte,
para pues obviamente poder crear estas alas 2.5 pues, ¿no? Para ver más o menos que salga la opción que el Goblin esté de buenas y me salga perfecto pues, ¿no? Vamos aquí, ahora sí hablamos con el Goblin. Vamos acá a la primera opción, ponemos las alas, ponemos el ingrediente principal. En esta ocasión necesito unas alas Chaos, así que le vamos a poner el Hellmainet. Vamos a poner el Jewel of Chaos, el Creation, y tenemos ya el 60%. Así que a rezar. También puedes meterle un talismán, recuerda que sería de mucha ayuda, pero solamente va a ser un 10%. Y para crear a las 2.5, la verdad no recomiendo gastar tu Talisman of Love. Bueno, le damos Combinated y esperemos tener suerte, pero puta madre, no hemos tenido suerte. La puta madre, compás. Qué pena, porque la verdad poder coleccionar todos estos ítems, la verdad es muy complicado. Es muy complicado, incluso aquí en el Prime, pues, ¿no? Así que, a su madre, hermano, hemos tenido mucha mala suerte. Vamos por el segundo intento. A ver, vamos a separar otra... O en lo último intento, la verdad, porque no tengo muchas alas de nivel 2 con estas opciones. Es muy complicado aquí en el Prime. Vamos a dividir un poquito. Me falta un Creation. Vamos a dividir el Creations. Esperemos tener suerte. Hemos tenido, pues, mala suerte, la verdad, compa, a ver, vamos un poco de cábala. Vamos a poner un poco más de life. Bueno, ese de potion. Le damos ok. Ok. Ya por ahí salió algún filet. La próxima debe salir ok. Acá, esperemos tener un poco de suerte ahora sí. A ver si nos sale estas alitas, por Dios, porque sí necesito estas 2.5 urgente para mi personaje. Así que vamos una vez más, un segundo intento, esta vez con las alas las alas nivel 2 de Summoner. Vamos a poner por ahí el Later, Creation y el Jewel of Chaos. Bueno, esperemos tener suerte, compa. A ver, el Goblin a la tercera. Esperemos. A ver, que suelte ahí los Chaos. A ver, vamos, papu, vamos. Suéltala. Solo una. A la tercera. Esta es una cábala, A ver, una tercera. 1, 2, 3. Bien, compás, bien, salió. Las 2.5, en esta ocasión los Wing of Chaos. Y la verdad han salido peladitas, pero créeme que sirven muchísimo aquí en el servidor Prime, pues, ¿no? Y bueno, compás, esto sería toda la creación de todas las alitas. Mayormente este video es más que todo un recordatorio. Sé muy bien que si tú vienes de una temporada 6, el método es mucho más... diría yo mucho más sencillo, porque no hay que crear medio Magic Stone ni clase de cosas, pues, ¿no? Pero en temporadas altas, a partir de la temporada 14 hacia arriba, cambiaron muchas cosas. En esto sería la creación de alas desde nivel 1, nivel 2, nivel 2.5, hasta incluso la 3 y 4 son casi similares aquí en temporadas altas de Mu Online. Y bueno, compás, espero que les haya gustado el video y más que todo les haya servido. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjenme el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Por mi parte, esto ha sido todo. Se despide su compa Osnar, nos vemos. Chao.